habíamos quedado acá. La otra forma, entonces, que la bacteria, algunas pueden ser adquiridas, la mayoría son adquiridas, hay muy poquitas son naturales, es que tenga enzimas que son, imagínense, como bombitas que la bacteria emite para inhibir el mecanismo de acción de los antibióticos. Son enzimas que destruyen la porción química de cada uno de los grupos antibióticos, como por ejemplo las beta-lactamasas, con diferentes tipos, lo que hacen es destruir el anillo beta-lactámico de este gran grupo. Las acetirasas con el grupos acetilos, aquellos que actúan sobre el cloranfenicol, sobre las eritromicinas, sobre diferentes grupos de antibióticos. Son enzimas que destruyen entonces la estructura química de la bacteria. Algunas son de forma natural y la mayoría son adquiridas a través del uso o el mal uso de los antibióticos. Y fueron conociendo la estructura química y fueron creándose estas enzimas. Bien, después tenemos uno que se llama bypass, de lo que es o bloquear, el bypass del sitio blanco o bloqueo del sitio blanco, donde lo que hace es que hay antibióticos que necesita, digamos, o inhibe la formación de la timina, como por ejemplo es el sulfamethoxazol con la trimetoprim. Lo que hace es inhibe esa formación de la timina. Entonces, lo que hace es la bacteria saca la timina y de esa manera puede evitar, digamos, este mecanismo de acción. Muy poquitos son los que trabajan de esta manera. La otra forma de resistencia es mediante, y es una de las que por ahí vamos a nombrar más, es por medio de lo que es unas bombas de flujo. Estas bombas de flujo normalmente pueden hacerlos, es un mecanismo de acción que tienen los antibióticos, las bacterias, perdón, contra antibióticos como tetraciclinas, como quinolonas, como algunos betalactámicos, o algunos más. El antibiótico trata de atravesar la membrana externa, en este caso, y lo que hace la bacteria es, a través de este complejo de porinas, atrapar a estos antibióticos y expulsarlo hacia el exterior. Hay veces que logra expulsar todos los antibióticos y hay veces que atrapa algunos, y como por ejemplo los beta-lactámicos, los aminoglucósidos en algunos casos son concentración dependiente, entonces nunca llega a la concentración adecuada en sangre para poder producir su acción. Y de esa manera puede evitar el mecanismo de acción, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con eso, con la expulsión, perdón, de los antibióticos a través de estas bombas de flujo. Bien, esos son los tipos, chicos, de cómo la forma de trabajar de las bacterias para inhibir el desarrollo o evitar el efecto letal de los antibióticos, ¿sí? Algunos entonces de estas formas de trabajo podían ser naturales o podían ser adquiridas. Y después algunas de estas formas de resistencias, ¿sí?, podían ser transmitidas a la misma familia o a otro género o a diferentes familias a través de plásmidos o de cromosomas, ¿sí? Algunos de estos tipos de resistencias podían expresarse siempre y algunos tipos de resistencias podían expresarse solamente cuando era inducible por algún factor. No sé si van entendiendo, ¿sí? Bien. Ahora, todas estas tipos de resistencias, las naturales ya las sabemos, ¿sí? El bioquímico ya la vas a ver. El tema es que tenemos que conocer o saber si estamos enfrente de alguna de las resistencias adquiridas. Para eso están las pruebas de sensibilidad, porque hay un montón de bacterias que van adquiriendo resistencias hacia determinado grupo de antibióticos. Entonces,
Las pruebas de sensibilidad se utilizan para evaluar las resistencias adquiridas. Segundo, para seleccionar el tratamiento específico para el paciente. Y tercero, para confirmar si el tratamiento que ustedes arrancaron era el correcto. Siempre los antibiogramas para prueba de sensibilidad se arrancan o la sangre se saca antes de arrancar el tratamiento. O sea, sacan sangre, mandan a hacer el antibiograma, por las dudas ya arranco con un tratamiento, porque tengo que comenzar por lo menos con un empírico. Si cuando yo obtengo mi antibiograma me dice, ok, está bueno el tratamiento que hicieron, o sea, que la bacteria todavía es sensible a hacer antibióticos, sigo con el tratamiento. Pero si mi antibiograma lo que me dice que ese tratamiento que yo arranqué, la bacteria es resistente, debo cambiar el fármaco, ¿sí? Para eso sirve esa prueba de sensibilidad. Normalmente 48 a 72 horas. ¿Tá? Fíjense que cuando la mayoría de las veces que hoy se está pidiendo, que deben pedir, son más que nada en los urocultivos, ¿tá? En infecciones urinarias, donde la mayoría de las bacterias, o más que nada las Escherichia coli, que son las más asociadas a producir infecciones urinarias en las mujeres, tienen mucha resistencia. Normalmente se toma la orina, en este caso, se arranca con un tratamiento empírico, se manda a evaluar la orina y dependiendo del resultado del antibiograma de lo que creció, digamos, en el cultivo, ustedes confirman su tratamiento o cambian el medicamento, ¿sí? Pero no pueden, tienen que explicarle al paciente que la toma de muestra tienen que hacerlas antes de que arranque el tratamiento, porque si toman antibiótico, la prueba puede ser una falsa negativa, ¿sí? Así que eso sería para que entiendan. Igualmente en cada bacteria la vamos a hablar. Tratamiento empírico es un tratamiento que vos arrancás. A ver, ustedes normalmente viene una infección de las vías respiratorias y lo que primero hacemos es darle el amoxiclavulánico. Arrancan, va el paciente, ustedes hacen la inspección clínica, auscultan, toman los ruidos respiratorios, toman temperatura, la clínica del paciente, recetan amoxiclavulánico. Pero puede ser que esa infección respiratoria esté producida por una bacteria que sea resistente al amoxiclavulánico. Este tratamiento empírico no funcionó. ¿Por qué? Porque lo hicieron en base a la clínica y no en base a una muestra que ustedes obtuvieron, ¿sí? El empírico es el tratamiento que ustedes arrancan recetando. Hay enfermedades que tienen tratamientos empíricos porque son cantadas, pero hay enfermedades como infecciones urinarias a nivel hospitalarios, septicemias graves, infecciones de piel recurrentes, ¿sí? Que necesitan de un antibiograma para confirmar que el tratamiento que ustedes arrancaron es el correcto. O ustedes normalmente se dan cuenta de que el antibiótico no funciona porque el paciente igual, ¿sí? Y son recurrentes. A eso se llama tratamiento empírico. Empírico es sin una base. Bien, estas pruebas de sensibilidad pueden ser, acá la está mostrando, se hacen el método de prueba de sensibilidad se llama método de Kirby-Bauer, el que más se utiliza. Estas pruebas de sensibilidad pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las que más se utilizan son las cualitativas. ¿Por qué? Porque vamos a ver si la bacteria es resistente o sensible. El método que se utiliza, como les digo, se llama Kirby-Bauer, que es una placa de Petri que tiene sembrado un caldo, que es el agar, más que nada en medio de Müller-Hinton, donde se siembra a la bacteria en estrías, al cultivo que se obtuvo, y se colocan discos de antibióticos bebidos en papel, disco de papel, y se deja reposar por lo menos 48 a 72 horas.
Si vemos que se forma un halo grandote así alrededor del antibiótico, significa que el antibiótico pudo producir su efecto inhibitorio o letal y barrió con las bacterias. La bacteria todavía es sensible a este antibiótico. Sin embargo, si alrededor del disco no se forma ningún halo, significa que la bacteria no pudo ser atacada por el efecto inhibitorio o letal del antibiótico y la bacteria ahora es resistente a ese tipo de antibióticos. ¿Sí? Una prueba cualitativa, porque me da o resistencia o sensibilidad. Hay pruebas que en muy poquitos casos vamos a usar que se llaman pruebas cuantitativas. Eso significa que se busca en las pruebas cuantitativas, más que nada consiste en enfrentar un mismo inóculo bacteriano a distintas concentraciones de antibióticos. Y se dice que hay que determinar cuál es la menor cantidad de antibiótico capaz de inhibir al desarrollo bacteriano. ¿Sí? Con la menor cantidad yo ya inhibo. Esa es una prueba de cuantitativa, una prueba de concentración se llama. Muy poquitas veces lo vamos a ver o vamos a utilizar en aquellas sensibilidades intermedias o en aquella sensibilidad-resistencia que no se puede como determinar, entonces listo, vamos a un método de concentración, donde si hay una concentración inhibitoria mínima adecuada, o es resistente o es sensible. Bien, esto para arrancar con la parte de resistencias. ¿Quedó claro esto? Ahora ya cierro esto y pongo el otro powder. Ahora vamos a los grupos de antibióticos. Profe, cuando Sí. hablamos de resistencia, ¿podríamos poner el periplasma también o, o no? Porque viste que no ¿Qué sé es si el periplasma podríamos, para ustedes? es una especie de gel o líquido que va a rodear a una gram negativa y ahí podría, por ejemplo, no sé, actuar las enzimas, no sé, No, no, no. las beta-lactamilasas. A ver, primero, periplasma, la verdad que no vimos en estructura periplasma. Vimos espacio periplasmático. La verdad yo nunca les nombré en estructura periplasma. Claro, profe, puede ser que yo me confundí con el nombre nomás, pero sí. El, el espacio periplasmático no es un tipo de resistencia. Lo que el espacio periplasmático permite que algunas enzimas vivan ahí que tienen memoria para la resistencia bacteriana. Pero el tipo de resistencia a través de enzimática no es, el periplasma no tiene nada que ver acá. Es un No, espacio claro, que no, se... no, no. Le pregunto que si por eso, si podría por ahí vincularse, por No, eso nomás. no es un tipo de resistencia, ¿no? Es un espacio que permite que las enzimas vivan ahí, nada más, pero el tipo de resistencia o el mecanismo a través de enzimas, no por el periplasma. Acá el periplasma, el espacio periplasmático, porque no se llama periplasma, espacio periplasmático permite esto, pero no es un tipo de resistencia. Dale, profe, gracias. No es nada. Bien, vamos a los grupos ahora, ¿está? Uno de los grupos más importantes que tenemos que saber son los beta-lactámicos. ¿Quién me cuenta cómo se clasifican los beta-lactámicos y quién sabe dónde actúan? Yo les conté hoy algo. ¿Cómo se clasificaban los beta-lactámicos? ¿O qué tipos de beta-lactámicos y dónde actuaban? Hola, profe. Hola, ¿sí? Actúan en las proteínas ligadoras de penicilinas, Bien. las transpeptidasas y transglucosidasas, y Ujú. actúan en penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactams. Y monobactam. Bien. Entonces, ¿quién me habló recién? Yo, profe. Chamorro, ¿no? Sí. Bien. Fíjense, tal cual como dijo Bianca, ¿sí? Estos antibióticos
lo que hacen es inhibir la formación del peptidoglicano. Pero ¿cómo inhiben esa formación de los peptidoglicanos? Uniéndose a las enzimas, a transpeptidasas y transglucosidasas, y produciendo el efecto que se busca, que es bactericida, ¿sí? ¿Cuáles son los antibióticos beta-lactámicos? Vamos a tener a las penicilinas, donde vamos a hablar de penicilinas naturales y penicilinas sintéticas. Todos, ustedes siempre tienen que tener en cuenta lo siguiente, que todos los beta-lactámicos tienen el anillo beta-lactámico. ¿Qué va cambiando? Su estructura de metilación alrededor o alguna estructura química que hace que tenga más o menos efectos sobre algún tipo de bacteria. Pero todos son beta-lactámicos. Después tenemos las cefalosporinas de diferentes generaciones, de primera a la quinta generación, donde las cefalosporinas tienen la característica de que tienen una buena actividad para, por ejemplo, para infecciones meningias, para streptococos pneumoniae, y las de quinta generación son por ahí las que menos resistencia tienen. Luego tenemos los carbapenemes tenemos lo que es más que nada es el meropenem y el imipenem como representantes de este grupito de antibióticos dentro de los betalactámicos. El monobactam, que son el representante de este grupo, es el astrionam. Y luego son los inhibidores de la beta-lactamasas. Este tipo de, digamos, de antibióticos fue tan mal usado, digamos, más que nada las penicilinas y sus derivados, como la amoxicilina, como la ampicilina, como, por ejemplo, puede ser también las piperaciclina, bueno, en este caso son derivados más semisintéticos, pero la amoxicilina y la ampicilina y la penicilina fueron usados en diferentes tipos de infecciones y sin previo antibiograma. Entonces, ¿qué hizo? Que la bacteria haya creado uno de los primeras resistencias que se conoció fue la producción de enzimas hacia estos antibióticos. Entonces se estudiaba de que se daba el antibiótico, la bacteria eliminaba esa enzima, destruía el anillo beta-lactámico, el antibiótico no podía llegar a su sitio de acción. ¿Qué hizo la industria farmacológica? Creó estos inhibidores de las beta-lactamasas que son fármacos suicidas. ¿Qué significan esto? ¿Cuáles son, primero principal? El ácido clavulánico, el ácido sulbactam, el tazobactam. ¿Y qué hacen estos inhibidores, chicos? O hacen el efecto suicida, pero propiamente dicho. Vienen unidos al antibiótico, viene la amoxicilina junto con el ácido clavulánico, ese es el trabajo en conjunto, y lo que hacen es, o la ampicilina con el sulbactam, lo que hacen es, una vez que el antibiótico es dado, la bacteria elimina o larga las penicilinasas o las beta-lactamasas, entonces está químicamente predispuestos, es este inhibidor que la beta-lactamasa lo que hace es destruir, entonces la amoxicilina puede ir a actuar en su lugarcito, ¿sabes? Por eso se llaman fármacos suicidas, porque se sabe que las beta-lactamasas van a destruirlos a ellos. ¿Pero por qué? Porque necesitamos como guiarlas para otro lado de la beta-lactamasa para que el amoxi, que es la que va a producir la acción, pueda llegar a su sitio de acción, ¿sí? Para eso se hicieron estos inhibidores de las beta-lactamasas que faltó en el grupo que Bianca dijo, ¿sí? Pero son más o menos estos. Bien, entonces, ¿qué tipos de resistencia hacia estos beta-lactámicos tienen? La primera ya le conté, es la producción de enzimas. La otra forma de resistencia que tienen los beta-lactámicos pueden ser por modificación del sitio blanco, como habíamos hablado al principio, la bacteria modificó esas PLP, entonces los beta-lactámicos no podían reconocer su sitio de acción y producir.
Algunas veces, por medio de una impermeabilidad, lo que hicieron fue cerrar las porinas o perderlas y de esa manera no poder atravesar, ¿tá? Y por medio de flujo, ¿tá? Era retener un poquito esos antibióticos, entonces lo podían largar, ¿tá? El eflujo por ahí es más de las gram negativas, ¿tá? Y la modificación del sitio blanco y enzimas inactivantes es más de las gram positivas. Bien, después había un tipo de enzima beta-lactamasa que hay un montón de enzimas beta-lactamasas. Una de las que por ahí vamos a hablar se llama BLE. ¿Alguien sabe qué significa BLE? ¿O escucharon? Beta-lactamasa de efecto extendido. Defecto o espectro extendido, exactamente. La primer beta-lactamasa, que es un grupo importante de que vamos a dar ya dentro de poco, que se llaman enterobacterias, ¿sí? Como la Escherichia coli, ¿sí? Comenzaron a producir resistencia frente a los beta-lactámicos. ¿Qué pasó? Lo que primero hizo la bacteria fue crear una enzima que se llama BLEA, se llama beta-lactamasa de espectro amplio. ¿Qué hacía esa BLEA? No podíamos trabajar, inhibía o no permitía la acción más que nada contra algunas antibióticos como penicilina solamente y cefalosporina de primera generación. O sea, me sacó de la acción de usar penicilina y me sacó de la acción de usar cefalexina, que era por ahí lo que más usaba. ¿Qué pasó? Se fue siguiendo dando y la bacteria crea esta BLE que se extendió. ¿Hacia qué se extendió? Hacia los otros grupitos que forman a los beta-lactámicos. Entonces me sacó, me inhibió poder trabajar con todas las penicilinas, con todas las cefalosporinas, menos una de quinta generación, y con el monobactam. Entonces, con la única forma de yo tratar a estas BLEA positivas van a ser con cefomicinas o con carbapenems. ¿Sí? Sin embargo, van a ver más adelante que hay otras bacterias que fueron creando enzimas más potentes y más que nada en aquellas que estaban en personas con infecciones intrahospitalarias y respiratorias graves. Klebsiella pneumoniae es una vive en un determinado lugar y cuando se mueve a otro lugar, aparato respiratorio, ¿sí? Klebsiella vive por ahí en el intestino, ahí vive ella. Pero en personas que están internadas, ¿sí? Más que nada con infecciones respiratorias, se mueve hacia el aparato respiratorio y produce neumonías graves. Esta Klebsiella pneumoniae fue productora de una enzima que se llama KPC, ¿está? Esta KPC significa carbapenemiasa Klebsiella pneumoniae. ¿Y qué hizo, chicos? Amplió tal su resistencia que me sacó del mercado a todo el grupo de beta-lactámico. Entonces, siempre que en las UTI haya una que sea KPC positiva, cuidan mucho al paciente que no esté en contacto con otros pacientes, porque este tipo de resistencia se transmite a través de los plásmidos. Entonces, si hay otra persona que está cerca, puede o transmitir esta bacteria KPC, obviamente que es súper importante, la misma infección, o cuando las bacterias conviven en el mismo lugar, pueden traspasarse y esta KPC va a otros géneros de bacterias, ¿sí? Y me barre el mercado del beta-lactámico. ¿Por qué es tan importante el beta-lactámico? Porque son los antibióticos más económicos, de mejor, más fácil acceso para el paciente y de mejor administración, ¿sí? Entonces, eran los más usados siempre. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Igualmente, cuando demos enterobacterias, vamos a volver a nombrar a este tipo de enzimas, ¿sí? Que son todos tipos de resistencias a los beta-lactámicos en general. Bien, después teníamos otro grupito, la vancomicina. ¿La vancomicina qué tipo de antibiótico es?
Glucopéptido. Un glucopéptido, exactamente. Ese glucopéptido está, ¿a dónde actuaba? ¿Se acuerdan? En la de alanina terminal. En la de alanina terminal. Esperen un ratito. Chao, hicieron los chicos. Bueno, perdón. Bien, fíjense en la terminal 12 de alanina, ¿sí? Normalmente el espectro de acción, ¿sí? Es de contra la gram positiva. Es, para que ustedes se imaginen, es el antibiótico que siempre se guarda, ¿está? Para si la bacteria es resistente a todos los betalactámicos y a otros grupos de antibióticos, la vancomicina es la última opción terapéutica para los gram positivos. Es como el soldadito de batalla que se lo guarda siempre. Ya hoy en día hay algunas cepas vancomicinas resistentes y estamos enfrente a algún problema seguramente para tratamiento. Bien. ¿Quién me cuenta cómo actuaban los aminoglucósidos? ¿Sí? ¿Quién leyó algo? ¿Quién me puede contar? Impide que actúen las transpeptidasas e impide la polimerización, ¿no? Del glucopéptido. No, el glucopéptido. Acá, el aminoglucósido, olvídate ahora de las ¿a dónde van y actúan? En la subunidad 30S del ribosoma. Exactamente, se van al ribosoma, perfecto. ¿Tá? Y ahí lo que hacen no es, digamos, lo que hacen es inhibir la síntesis de proteína, ¿sí? Los aminoglucósidos normalmente, chicos, trabajan tanto en la subunidad mayor como en la subunidad menor, entonces en todo el ribosoma. ¿Qué pasa con estos aminoglucósidos? ¿Sí? Fíjense, bueno, estos aminoglucósidos tenemos, para que ustedes se ubiquen, la gentamicina, que por ahí ustedes más pueden llegar a escuchar, la streptomicina, la tobramicina, que viene mucho para las infecciones oculares, ¿sí? Que viene en gelóticos. Normalmente este tipo de antibióticos, para poder producir su acción, tiene que ingresar, o sea, tiene que atravesar en las gram positivas la pared celular y en las gram negativas la membrana externa. En las gram positivas no hay ningún problema todavía, hay algunas resistencias, pero las gram negativas tienen una resistencia natural a este tipo de antibióticos, porque cuando el aminoglucósido tiene que entrar y encontrar al ribosoma, para poder atravesar esta pared, esta membrana, este pasaje es de energía dependiente, ¿sí? Y normalmente esta energía que hace que el antibiótico pueda pasar, la bacteria la obtiene solamente de condiciones aeróbicas. Por eso es que las bacterias anaeróbicas tienen una resistencia natural, chicos, hacia estos aminoglucósidos porque no está esta energía predispuesta para que ellos puedan atravesar, ¿sí? Normalmente en las gram negativas, esta resistencia es adquirida también, o también puede ser resistencia natural. Natural porque la membrana externa ya directamente no deja pasar a estos aminoglucósidos de alta carga porque no pueden atravesar las porinas, ¿sí? Entonces fíjense que hacia los aminoglucósidos tenemos resistencias naturales y resistencias adquiridas. Las naturales entonces se dan en las bacterias, ¿sí? Anaeróbicas, porque no está esta energía. En las bacterias gram negativas se da por la presencia de esta membrana externa. Y después vamos a ver que hay bacterias que han adquirido resistencias a los aminoglucósidos, ya sea por formación de enzimas o por modificación del sitio blanco, ¿sí? Fíjense, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos?
Se unen a receptores, tanto a nivel de la subunidad 30 como subunidad 50, y el producto final es inhibir la síntesis de proteínas. Listo, hasta acá estamos de acuerdo. ¿Qué tipo de mecanismo de resistencia creó? Entonces, fíjense, pueden tener resistencia natural, o sea que no pueden llegar al ribosoma porque no tienen energía, ¿está? Se da en las bacterias anaeróbicas y enterococos, o porque no atravesó la membrana externa, como se da en las gram negativas, ¿sí? Y adquiridas es que la bacteria no lo dejó pasar porque modificó la porina, ¿está? O porque la bacteria creó enzimas que inactivaban, como enzimas acetiltransferasas, ADN-transferasas que destruían a la aminoglucósido blanco. De alguna manera hizo que ese ribosoma, que sea redondo, para que ustedes entiendan, lo volvió cuadrado, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Bien. Y esos son los grupos, chicos, de antibióticos que más tenemos que saber, ¿sí? Después bien vamos a ir agregando ciertas cositas en cada grupo de bacterias, ¿sí? Por ahí vamos a hablar un poquito de tetraciclinas, cuando suelen tener más importancia, ¿está? Pero vamos a ir marcando en su momento, ¿sí? ¿Queda claro? Muy bien. ¿Preguntas? Profe, con el aminoglucósido, ¿sería correcto decir entonces, según la última parte de lo que usted está diciendo, es Sí. que darían como una lectura errónea en lo que es la síntesis proteica? ¿O Claro, que darían como una proteína defectuosa? exactamente, o directamente inhiben la síntesis proteica, ni comienza. Dale, pero pueden actuar de las dos formas, digamos, inhibiendo y dando un marco Un de daño, lectura erróneo, digamos. Dale, exactamente. dale. Gracias. No de nada. Profe, la semana que viene arrancamos con focos o Esta continuamos semana en el trabajo práctico, ¿ustedes qué día tienen trabajo práctico? el miércoles. Bueno, bueno, el miércoles es feriado, así No, que perdón, el martes. martes. Bien, igualmente, esta semana, chicos, se da, ustedes venían atrasados con este antibiótico en sincrónico, pero en trabajos prácticos se debería dar cocos positivos y en sincrónicos también, ¿está? O sea, nosotros vamos a dar, con ustedes, vamos a dar cocos positivos en trabajo práctico, como venimos atrasados, ya vamos a dar el sincrónico coco positivo el lunes que viene, ¿sí? Está bien, profe, gracias. Bien. Bueno, chicos, si no hay preguntas, que tengan una buena semana y nos vemos en los trabajos prácticos, ¿sí? Gracias, profe. Nos Ya está vemos. activado el teórico de cocos. Traten de algo leerlo, ¿sí? Yo sé que es larguísimo. Lo vamos a dar en dos partes, por eso no se preocupen. Pero alguito que les suenen por lo menos las palabras para ir eh, rellenando su apunte o tratando de entender, ¿sí? Hasta luego, chicos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.